Cortinas de humo. Cortinas de humo. Sábados de 13:30 a 15 por Radio Universidad Nacional de La Plata. Hola, ¿cómo les va? Nueva emisión de Cortinas de Humo, como dice nuestra presentación. Inauguración del invierno. Efectivamente. La estación del año que le cae bien al co-conductor del programa. Yo digo eso, no sé qué dice Emiliano. Sí. Yo siempre digo que me gusta más el invierno. No, en el equipo de producción no tiene quórum, porque el resto somos muy friolentos. Pero aquí estamos, este día más largo del año. Por aquí por La Plata, seminublado y muy linda vista de las ventanas del estudio de 1390 Radio Universidad. Arrancando esta hora y media con información, con análisis, con música. Vamos a estar un poco obvios con los temas, pero no se puede escapar de cierto aspecto de la realidad. Vamos a hacer un repaso y un análisis de lo que pasó esta semana con Cristina Fernández. Era medio como de cajón. Nos estamos fijando si hay últimas novedades. Bueno, vamos a hacer un repaso, vamos a dar nuestra mirada. Y eso por un lado. Por otro, andamos mirando números de la economía, como siempre, y queremos poner el foco en la tríada consumo, salarios, inflación. Fiel a nuestra costumbre, pero para marcar un poco algo que también, a ver, se está viendo en los medios, pero solamente si se dedican ustedes a chusmear columnistas de economía, y digo a la gente más seria en el sentido que no son propagandistas del gobierno, y respecto de qué está pasando con la desocupación, que creció según el INDEC, poco pero creció, al par de la caída de la inflación, los números de la actividad económica, los niveles de salario y alguna preocupación que surge en ámbitos del análisis económico sobre esta situación dual de la economía argentina. Para ponerlo en términos concretos, no remonta el consumo en supermercados, pero sí aumenta la compra de autos de alta gama, los viajes al exterior, los consumos, digamos, suntuarios, el cual está hablando de que el dólar barato y para tener inflación beneficia a un sector de muy buen poder adquisitivo de la economía y no está beneficiando al resto. Pero no vamos a entrar en ese análisis aquí, lo que hacemos es una descripción, porque hay mucha data, mucho artículo periodístico que lo enfoca de distintas perspectivas. Y esto tiene que ver con lo anterior, digamos. No hace falta más que leer o escuchar y las palabras que envió Cristina, que no, digamos, bueno, ahora le autorizaron a salir al balcón, pero bueno, a la movilización que se trasladó al Parque Lezama, las palabras que envió, el análisis de la economía que hizo, tiene una base real en números muy concretos. Y como también en este programa nos ocupamos de una parte de la actualidad internacional, decimos de una parte porque hacemos tándem con Unimundo, que es el programa que nos sigue, que se ocupa fundamentalmente de América Latina, con corresponsalías, con informes muy completos y exhaustivos. Entonces nosotros, como decimos en chiste y en serio, solemos dedicarnos al resto del mundo. Uh-huh. Hace una semana o algo más de una semana, que de facto el Estado de Israel y el Estado de Iraní están en guerra, con el peligro de una escalada y una guerra generalizada en Medio Oriente, y con un peligro más. No es oficial, pero es sabido en el ambiente de las relaciones internacionales que el Estado de Israel tiene ojivas nucleares
yo no sé, no tengo la versión de la cantidad exacta, he escuchado por ahí 90, tiene. Y Irán no, ahí hay una cuestión sobre el enriquecimiento de uranio, eso lo vamos a charlar después. Así que nos vamos a meter con eso también, porque hay mucho titular y poca explicación de lo que es lo que sucede y cuál es el recorrido del conflicto, y sin olvidarnos de Gaza. Pero lo que pasa es que aquí muy al uso de los tiempos que vivimos, las noticias las noticias terribles se superponen unas a otras hasta generar una situación de anestesia en quien escucha, quien ve, quien lee. Y vamos a hacer en el último bloque, nos vamos a hacer esa propuesta, digamos, firme para no irnos con los temas de política, de economía, etcétera, hacer nuestra agenda del fin de semana, porque hay un montón de cosas para hacer, unas cuantas a la gorra, gratis, y otras pagando, pero buenos espectáculos. Así que esa es la propuesta que tenemos para hasta las 3 de la tarde, hasta que llegue un inmundo. Ahora a lo que les vamos a invitar es a escuchar un tema musical. Sean realistas, pidan lo imposible. Política y democracia en Cortinas de Humo. Bien, y antes de meternos en cuestiones políticas, vamos a chimentar cómo nos pueden ver, cómo nos pueden escuchar y cómo se pueden contactar con este programa. El programa, como siempre, pueden escucharlo a través de la M1390, a través de la página de la radio www.radiouniversidadelaplata.edu.ar, a través del Twitch de la radio www.twitch.tv/radio-la plata, donde pueden escucharnos, vernos y dejarnos comentarios en vivo. Además, el programa lo encuentran en Facebook como Cortinas Humeantes, y Adolfo lo encuentran en Instagram como Espacial Odyssey, donde hace vivos de los bloques que después subimos como Reels. Como ahora que arrancamos un vivo, en principio, lo que vamos a decir respecto de la prisión domiciliaria de Cristina es redundante. No creo que haya persona que no se haya enterado en este país de lo que pasó. Lo único que podemos aportar en sentido de noticias nuevas, y estamos justamente chusmeando alguna cuestión que tiene que ver con unas declaraciones que hizo Lula. En realidad no son unas declaraciones, sino que es entrevistado en un podcast. Dentro de la charla es un comentario respecto a una llamada telefónica que tuvo con Cristina. Ahí, no sé si encontraste algo, yo... Sí, encontré los comentarios que se hizo. No me está diciendo de qué podcast, pero bueno. Pero sí, encontré los comentarios que hizo. Hablaba que nada, le hizo una llamada donde él decía: la llamé para expresarle mi solidaridad. Puntualmente señaló, dijo: Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona. Sí, yo lo tenía, mira, lo perdí ahora después. En un ratito te digo exactamente. No, ahora lo busco, no te preocupes, pero... Es un podcast brasileño, obviamente brasileño. Al respecto, en realidad, el programa pasado hicimos un análisis de la cuestión más política que jurídica, y hoy a mí me interesa un poco más hablar de los escenarios, y un poco por opinión personal, otro poco estuve leyendo. Cuando digo los escenarios, son los escenarios políticos. Es decir, dijimos el programa anterior, aquí no hay nadie que maneje derecho, y mucho menos al nivel de analizar las cuestiones en términos jurídicos. Si bien, bueno, la causa, digamos, todo el proceso judicial fue tendencioso, ya lo dijimos, no vamos a redundar en eso. Escenarios de aquí en adelante.
Vos ahí decías también, esto tiene que ver, estabas leyendo, decías, no, perdón, digamos, estábamos hablando durante el tema musical con Emiliano, respecto de la posible visita, la segura visita de Lula. De Lula. A Cristina acá. Porque hay reunión, cumbre del Mercosur, va a venir Lula a Argentina. Sí, de hecho, puede llegar que tenga la visita antes o después, pero indiferentemente va a venir, o está casi confirmado que va a venir para verla. Y ahí leías algo no sé, declaraciones. Un comentario que hice, porque estaba leyendo un artículo, algunos comentarios que se vienen haciendo alrededor de este tema. Y varios de los voceros oficiales del oficialismo, Cristina, de todo el grupo de Cristina, están hablando de si no saben si se podría confirmar o autorizar, es decir, que que el gobierno permita que se haga esta visita, lo cual todo eso genera mucha controversia, obviamente. De hecho, Cristina hizo un tuit al respecto y habló mucho de eso, señalándolo como una muestra de esa proscripción. Pero lo interesante, que es lo que yo te señalaba, es que como me gusta cómo lo plantea en el artículo de Ámbito, desde el gobierno intentaron restarle dramatismo al posible encuentro. Comillas. No hay problema con que vaya. Milei también visitó a Bolsonaro en Brasil. Cierro comillas. Recordaron. Bueno, las visitas las autoriza la justicia. Pero hay que ver relaciones, gobierno, justicia, etcétera. Al menos formalmente las autoriza la justicia. Se me ocurre empezar así por lo que venimos charlando. No está claro cómo se para el gobierno, más allá de declaraciones, cómo se para el gobierno. Cuando digo el gobierno, digo el presidente de la nación. Y su gabinete. Exactamente. Más allá de Bullrich, digamos, de la cuestión de... Que también están debatiendo cómo se van a presentar todavía en octubre. De lo que hizo respecto del operativo, los operativos de seguridad, lo que dijo Cristina respecto de Bullrich, de Patricia Bullrich. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Es decir, si hacen negocio o no hacen negocio. Con el negocio desde la perspectiva electoral, en el sentido que al menos en la coyuntura, y no hay que ser un genio para saber que esto en términos políticos y comunicacionales la reposiciona a Cristina. Ajá. No estoy diciendo ninguna novedad tampoco. Hay que ver qué decisiones están tomando, y en los medios están trascendiendo que están acelerando el cierre de listas en Provincia de Buenos Aires. Les recordamos a nuestros oyentes que va a haber unidad entre la Libertad Avanza y el PRO en la Provincia de Buenos Aires, bajo el color violeta. Esto es real, digamos que se van a presentar con el sello de la Libertad Avanza. Y es real también en el sentido que la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires está comiendo todos los planes de Mauricio Macri, digamos, hablando en términos de ajedrez. Está adquiriendo una hegemonía notoria. Y me meto en Provincia de Buenos Aires porque, si bien lo de Cristina es de trascendencia nacional, sigo considerando esto personal que la gran batalla es la Provincia de Buenos Aires, en términos electorales y en términos de disputa. Central para Cristina y su espacio, porque es el territorio en el cual objetivamente siguen teniendo mucho peso. Entonces hubo ahí un reacomodamiento. Ahí en el análisis hay dos posiciones. Una, esto reperfila a Cristina y reposiciona al justicialismo como la oposición. Ese es un análisis. Y otro análisis dice, bueno, esto puede ser coyuntural, hay que ver lineamientos, digamos, más a mediano plazo, y además hay cuestiones, digamos, tácticas, cómo realmente
Cristina y el justicialismo capitalizan esto. Ujú. Y si yo tengo que ver las cuestiones, digamos, cómo se venían desarrollando, y creo haber dicho en el programa, si no lo digo, digamos, no, la gestión de Milei se sostiene por el fuerte apoyo de los factores de grandes grupos económicos, de la embajada de los Estados Unidos, por el apoyo a su gestión económica de los grandes medios de comunicación y por respaldo de esta justicia, a pesar de las evidentes, por decirlo con suavidad las evidentes limitaciones que tiene Milei y su equipo respecto a la gestión y la construcción política. Y estoy siendo muy elegante para decirlo. Eso por un lado. Por otro lado, realmente no había hasta ahora una posición política realmente política, yo diría política y social, realmente articulada. No es que no haya actividad de oposición políticamente y oposición social articulada, pero no hace masa crítica. Prácticamente no coordina acciones y ni siquiera dentro del justicialismo hay discursos unificados dentro de la posición, digamos, de lo que fue o es la UCR, lo que queda del PRO, el Partido Socialista, etcétera, tampoco. Y el FIT sigue su línea. Uh-huh. Y en este caso coincidieron en apoyar, apoyar a Cristina y cuestionar la presión domiciliaria. Uh-huh. Bregman fue clara en ese sentido. Pero prácticamente el gobierno completó el 80% de su agenda de gestión sin demasiadas dificultades en este año y medio. Esto es una opinión mía y me hago cargo. Uh-huh. Y si yo lo veo estructuralmente, hay varios problemas, pero hay dos centrales, hay tres, digamos. Uno, la fragmentación del sistema político, que es estructural, de todo el sistema, incluido el justicialismo. Un alto grado de fragmentación. Uh-huh. Eso que por un lado. Escasa dinámica de los organismos de representación social, en especial centrales sindicales, excepto los sindicatos puntualmente afectados, en hacer eje de la resistencia social. Uh-huh. Y una tercera cuestión, tampoco existe movilización espontánea. Uh-huh. Vos ves todos los trabajos de encuestas serios y el apoyo a Milei no baja de los 40 puntos. Entonces, cuando digo encuestas serias, digo, todas las encuestas se operan, pero vos ves, haces promedio de encuestas y además vas a gente que trabaja seriamente y encontrás un 40% de apoyo, otro 40% de gente que se opone, no está de acuerdo, un 20% en el medio. Uh-huh. Y ese 40% no tiene una representación articulada en lo social y en lo político, tampoco activa espontáneamente. Uh-huh. Ahí uno podría decir también, bueno, todas estas demostraciones de fuerza, a ver, desde el protocolo antipiquete, la represión, etcétera, 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 es una forma de inculcar el miedo. Uh-huh. Eso también seguramente influye en el hecho de que la gente se quede en su casa. Son puntos para discutir. Entonces, estamos cerca de tener que ir al tema musical. Me parece, depende de dónde te pares, es para decir, bueno, se rearticula la oposición, se rearticula el peronismo, o, por otro lado, ver fenómenos más estructurales y decir, bueno, vamos a ver esta balcanización del sistema político y esta parálisis de las grandes organizaciones sociales en los hechos. Uh-huh. ¿Es tan fácil revertir? Y la pasividad y el miedo en la gente. Entonces, lo podemos seguir charlando en otro bloque, porque se hizo largo, si no pensaba hablar tanto.
Lo que pasa es que son situaciones complejas. Y entonces la cortamos por ahora allí y nos vamos a escuchar un tema musical y creo que tenemos el informativo después. Me dijeron que en el reino del revés 2 y 2 son 3. 2 y 2 son 3. Economía en cortinas de humo. Bueno, ahora, como indica el separador, le vamos a amargar la vida un poco a la gente hablando de economía. Yo lo que quería es rescatar en principio una nota que... Y mirá que la abrí. Y bueno, y la debo haber cerrado porque quería comentar una nota de perfil que justamente es de las más leídas. Me llamó la atención que sea de las más leídas porque el título es alertan por una burbuja de endeudamiento que crece bajo la falsa apariencia del consumo y crédito. La recomiendo cuando entren en la editorial perfil. Le voy a hacer un resumen y plantea que como los sueldos están bajos, la gente lo que hace para consumir es endeudarse en la forma de tarjeta de crédito, quien tiene tarjeta de crédito, créditos personales, o la gente que no tiene tarjeta de crédito porque no tiene sueldo en blanco, no puede hacer un préstamo personal, a préstamos más informales. Dentro de los préstamos informales, las fintech, lo que llaman las financieras tecnológicas, o sea, las billeteras virtuales, no vamos a decir acá los nombres para hacerle publicidad, se llevan un pedazo importante, particularmente del crédito de las personas que están en la informalidad, contra el populismo. Y también marca que las tasas de interés de financiamiento en tarjeta de crédito de la fintech son de arriba del 110, 120, 130, 140%, cuando la inflación es del 40% anual. O sea, el crédito personal es caro para la gente que tiene ingresos fijos, bueno, y no tienen ingresos del target ABC1, como se dice en publicidad, del 10% de arriba, el 20% de arriba, digamos, el 10% del target ABC1, que tiene ingresos dolarizados, dólares guardados, etcétera, el target, como decíamos al principio, que tiene buen poder de consumo. Ustedes pueden encontrar varias notas que reflejan lo mismo. A mí, digamos, me tocó, por ejemplo, gracias a las redes sociales de Instagram, que sigo mucho medio internacional de distinto palo en redes sociales, una nota de uno de los corresponsales en Argentina de la televisión alemana, Alejandro Rebocio, que también, digamos, un periodista que ha trabajado en muchos medios argentinos, en muchos medios internacionales, que se especializa en política y economía, particularmente en economía, donde, digamos, marcado un hecho, un muy buen informe. No crece mucho o decrece dependiendo del trimestre el consumo en supermercados, pero sí hay una explosión de consumos de alta gama. Y que lo explicaba ahí por muchos testimonios, digamos, el consumo de alta gama, el dólar barato, baja la inflación, las personas que tienen buen poder adquisitivo y dólares guardados, el blanqueo, digamos, este blanqueo de hecho de dólares que se hizo, bueno, para volcar en que se está volcando automóviles, pero digamos, estamos hablando de automóviles muchas veces importados, se está abriendo más la importación de automóviles. De hecho vi un titular por ahí que decía: no se puede venir de Chile con una heladera o con un lavarropa, pero podés volverte en un auto importado. Viajes al exterior y propiedades de mucho valor, propiedades inmobiliarias de mucho valor. Bueno, hay un target que eso, digamos, mucho consumo en shopping de altísimo valor, digamos, de sí, comprar cosas de altísimo valor, y poco en el súper.
Entonces también se analiza, y no solo varios artículos analizan el planchazo de los salarios, el planchazo en el sentido de que los salarios no subieron, hemos charlado en este programa, hemos dado estadísticas, no subieron dependiendo de la rama de la economía, pero en general los ingresos de buena parte de la población no se recuperaron lo que se tendrían que haber recuperado, aunque haya caído la inflación. Por lo tanto, el consumo está muy quieto y la actividad económica está quieta en lo que se respecta al consumo. Se mueve en aquello vinculado a consumos de alta gama o a la exportación. El litio, la cosecha de soja fue muy buena, hubo una liquidación de 3.000 millones de dólares, no hubo sequía, la actividad petrolera, el gas, pero son escasamente intensivas en la generación de empleo y por ende en la generación de salario. Entonces hay un techo muy corto en los ingresos de la población, no se mueve el mercado, lo cual ha llevado, digamos, a alguna columna que leí a recordar viejas teorías keynesianas que planteaban en los años 60, que planteaban que había una relación entre ingresos y entre salarios y consumo. Si vos querías bajar la inflación, tenías que congelar los salarios. Si querías aumentar la actividad económica, tenías que tolerar cierta gama de inflación, cierto riesgo de inflación. Esto en los 70 con la crisis del petróleo, o sea, con el estancamiento con la inflación, que en Argentina es un clásico, ahí ganaron peso las teorías neoliberales, etcétera, y ahora como que se está volviendo a discutir, no solo en Argentina, también en Estados Unidos, en el mundo desarrollado, qué pasa con la inflación, el empleo y el salario. Entonces, si sumamos aquel índice que informó que el desempleo subió al 7,6%, es decir, tenemos una economía de salarios bajos, con desempleo en aumento gradual, en donde se están reglamentando, por ejemplo, la eliminación de la indemnización laboral, lo cual puede beneficiar a las pymes, es un punto a discutir, pero en general lo que facilita es la rotación laboral, la inestabilidad en el empleo, y genera un escenario dual. Yo digo el 20%, un 30% si queremos de la población con poder de consumo, con muy buen poder de consumo, y el otro 70%, para mí 80%, o sea, hay quien maneja la ecuación de 3 tercios, un tercio con poder de consumo, otro tercio con poco poder de consumo y un tercio pobre. Yo manejo 40, 40 y 20. Sí. 40 pobre, estructural, digamos. Pobre, digamos, no pobreza solamente por ingresos, sino pobreza multidimensional. Tomando vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud, etcétera. Otro 40% de una clase media empobrecida y un 20% de una clase media alta y alta que tiene poder de consumo. Esa es mi hipótesis, habría que validarla con trabajo de campo, pero me parece que estamos en ese escenario. Entonces vos con un 20% de la población son 9, 10 millones de personas, 10 millones de personas que tienen un poder de consumo. Y el resto, lo que puede, y lo que puede es muy poco. Ese escenario, digamos, de la macro, porque en general lo que plantea la macroeconomía, cuando digo la macro, porque lo que plantean los grandes medios es el gran logro de frenar la inflación y la estabilidad del dólar, que todo marcha más o menos en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si bien con niveles de reserva en rojo, pero el dólar no se dispara, entonces, y la entrada de capitales local y extranjero para hacer la bicicleta financiera. Y con ese escenario de aguas calmas, el gobierno apuesta a una ingeniería electoral. A mi entender, apuesta a una ingeniería electoral en donde tiene que decidir cómo lidia con Cristina, y creo que su proyecto es, sinceramente, que vote poca gente y a partir de una minoría intensa, como se dice, de un
20-25% de la población que lo apoye, si se vota el 60% del padrón, con un tercio, un 40% de la población, de la gente que vota, que te apoye, la gente que vota, digamos, esto en matemática, ¿no? Si vota el 60% del padrón, y si el 40-45% de la gente que vota, o sea, el 25% de la población, te apoya, ganas las elecciones. Creo que al gobierno, cuanto menos gente vote, más le conviene. Y de ahí se entiende su política de comunicación, tan agresiva, tan violenta, ¿no? Que es para la base propia. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una elección, la última elección que fue de mucha concurrencia, votó un poquito más, Emiliano, del 60% del padrón, no sé si Estados Unidos, sí, pero aparte Estados Unidos hace años que tiene este conflicto de que la gente no va a votar. Mucha de la campaña, incluso de la campaña demócrata, no solamente la campaña electoral en general, pero la campaña demócrata es insistir a la gente que vaya a votar. Y el voto no es obligatorio. Si vos tenés elecciones provinciales donde votó la misma cantidad de gente que más o menos vota en Estados Unidos con voto obligatorio, arriesgás a que, aun siendo el voto obligatorio, vote un 60% del padrón, que es una cifra muy alta en Estados Unidos, pero aquí es bajísima porque el voto es obligatorio. Entonces me parece que la jugada es esa, digamos, sostener esta estabilidad con una economía rota, pero bueno, rota para la mayoría. Una minoría intensa que te apoye. Vos pensás que ganaron las elecciones en Cava con el apoyo del 12% de la población, que es lo que votó a Adorni, no el 12% de los electores. Como votó un poco más del 50% del padrón en las elecciones de Cava, Adorni le votó el 12% de las personas mayores de 16 años. Con eso ganaron la elección. Entonces ahí se entiende, digamos, la racionalidad de la estrategia electoral. Y el apoyo de grandes medios, porque ahí, digamos, yo estoy convencido de que Milei no es santo de la devoción ni de Pablo Roca, por decir un nombre de un gran empresario, ¿no? Y por ahí de Bulgeroni. No creo que les parezca alguien muy, digamos, muy genial. Pero bueno, les es útil. Y mientras les sea útil, mientras el elenco gobernante, digamos, que yo creo que ellos deben pensar que son unos impresentables, digamos, pero mientras esto es impresentable, digo, quizás esta gente en privado, los dueños del país piensan que es un elenco de impresentables, digamos, es una hipótesis, pero bueno, son impresentables útiles. Mientras sean útiles, habrá que bancarlos. El día que no sean más útiles, habrá que ver cómo se los sacan de encima. Será el momento en que por ahí empiecen a apoyar alguna forma de oposición. No es la primera vez que lo hacen, que lo van a hacer, ni que se hizo chocolate por la noticia, digamos, que lo que estoy diciendo. Por ahora, esta gente es útil. Digamos, si uno analiza lo que hace el ministro de Economía, no se aleja demasiado de lo que hizo Martínez de hoy y Cavallo, digamos, o sea, en los hechos. Y ahí, ¿cómo andamos? Bueno, ahí, mucho más luego quería enganchar algo. Hablábamos de Lula en el otro bloque. Y hay, no sé si fue para la entrevista de este podcast o de otro podcast, pero ahí está circulando en las redes oficiales y no oficiales de Lula y del PT, una entrevista donde le preguntan a Lula por qué sube impuestos, digamos. Lula está planteando un impuesto a la renta a la gente que gana más de $1 millón al año. Entonces ahí lo que explica, digamos, por qué. Bueno, la gente, Lula ya no habla de eso, habla de grandes compañías, grandes inversores que ganan, dice, amasan fortunas, que contribuyan en algo a financiar la educación, la salud y el acceso. Y
el acceso al trabajo, a la salud de las personas que ganan hasta 5.000 reales por mes. Porque es un, digamos, lo que Lula dice, tenemos que estar en una sociedad donde quien tiene mucho paga mucho, quien tiene menos paga menos, y quien no tiene nada no tiene que pagar impuestos. Uh-huh. Pueden busquen las redes sociales de Lula, está el recorte. Y justo me encontré también, nunca me acuerdo el apellido, un economista inglés joven, Gary, lo encuentran en las redes, Gary Economics. Pero encontré otro recorte traducido al español, donde yo ya había visto un par de entrevistas, en donde explica dos cuestiones. Una, cómo funcionaba la economía británica. Dice así, los últimos 70 años fueron distintos, no fueron como antes de la Segunda Guerra Mundial. La economía británica funcionaba igual, dice, que los países del tercer mundo. Los ricos no pagaban impuestos y la clase trabajadora no accedía a educación, salud, a seguridad social. Él siempre dice, yo vengo del este de Londres, la haga corta, es un flaco, digamos, que nació en la clase trabajadora, muy rápido para los números, se puso a trabajar en un banco, se convirtió en broker, no me acuerdo del banco, pero un banco muy grosso, hacía, trabajaba en inversiones, hizo, aparte para el banco, empezó a hacer plata para él. Y en un momento se independizó del banco y sigue siendo negocios, bursátiles a escala global, hizo mucha plata, hasta que, no sé, esto es por ahí, como lo cuenta él, habrá que ver cómo fue, pero volviendo a su barrio, veía cómo vivía él, que tenía, no digo que haya tenido un Lamborghini, pero más o menos cómo vivían sus amigos del barrio. Uh-huh. Y dijo, bueno, aquí hay algo que nos cierra. Y se puso a estudiar economía. Y a partir de ahí empezó a militar, contra el neoliberalismo, hace una reivindicación del viejo estado de bienestar. No, sabe que la economía cambió. Y él milita en Gran Bretaña y dice que hay que cobrarle impuestos a los ricos. Los ricos tienen que pagar impuestos, y defiende la redistribución de la riqueza. Uh-huh. Y una cuestión de decir, bueno, acá, y hace otros análisis más complejos. Y para marcar que la agenda de discusión del debate de la economía fuera de la frontera argentina no está centrada en la libertad de mercado. Es decir, aquí estamos en una especie de burbuja en donde la libertad de mercado pasó a ser sacrosanta en el debate. Uh-huh. Si vamos a Chile, hay elecciones y hay primarias. Y primero hay elecciones presidenciales, termina Boric su mandato, hay primarias y luego elecciones generales. Y hay dos sectores de extrema derecha, la derecha tradicional, y la izquierda tiene sus primarias y tiene 4 o 5 candidatos. Y es interesante porque es Chile el reino del libre mercado. Y lo que la izquierda estaba debatiendo es, para disputar con la derecha, es cómo intervenir en la economía y cómo redistribuir la riqueza. Se las hago corta. Y de hecho, Kast, que es el heredero del pinochetismo, que es la extrema derecha, está hablando de su discurso, está empezando a tener un discurso más social y menos fundamentalista en lo económico. Uh-huh. Y hay una disputa en el escenario del centro, como es en Chile, pero el centro se corrió más al centro, no tan a la derecha. Y se está discutiendo, bueno, cómo funciona la salud, cómo funciona la educación, cómo están los salarios. Me parece que el gobernador de Boric, que por ejemplo estableció la semana laboral de 40 horas, uh-huh, y otro tipo de cuestiones más, de reformas sociales, logró correr la cuestión de la agenda
y si bien se discute también mucho el tema de seguridad, hay un descontento generalizado con la dirigencia política, pero me parece que habría que mirar, por ejemplo, del otro lado de la cordillera, donde están discutiendo otros temas. Me pueden decir, el justicialismo plantea, digamos, sí, y la izquierda argentina también. Yo les voy a tirar ahí. Recuerden cuando Cristina dijo en un momento, en una entrevista hace poco, antes de que le decretaran la prisión, tenemos que empezar a pensar ya no en un estado presente, sino en un estado eficiente. Eso es algo que se está discutiendo mucho en Chile, porque en Chile hay estado, aunque ustedes no lo crean, en Chile hay bastante más estado presente de lo que publican los medios en Argentina. El problema es que no está funcionando, y ahí hay cuestiones operativas y cuestiones de financiamiento. Es decir, el sector público, porque la gente amiga progre y de izquierda de Chile anda bastante bien. Tiene problemas de financiamiento, o sea, para ampliar los servicios de salud y educación hay que poner plata. Y en Chile los ricos no quieren poner plata. En Argentina tampoco. Y tenemos un gobierno que, veamos en lo concreto, sí, las personas de clase media, clase baja, hacen compritas en el supermercado, y las personas de clase media alta y alta se compra un auto importado, una 4x4, digamos, inaccesible para la mayoría, nos vamos dando cuenta para quién gobierna cada quien. Redondeo aquí, hicimos una columna muy larga, ya son y media casi, así que nos vamos a escuchar un tema musical. Más guerra que paz en la aldea global. Internacionales en cortinas de humo. Bien, y después del abuso que hicimos hablando de economía, vamos a hablar un cachito de situación internacional y de los misiles que van y vienen entre el Estado de Israel y el Estado de Irán. No sé si viste, si no vemos, yo estaba chusmeando algunas últimas novedades. Quería ver qué hay de eso. Bueno, el Ministerio de Exterior de Irán advierte que la intervención de Estados Unidos en el conflicto sería muy peligrosa para todos. A ver, ¿cómo vamos esto en? Yo tengo que dar por sentado que medianamente tienen idea quienes nos están escuchando de qué está pasando, que hubo un ataque del Estado de Israel, unilateral, una decisión unilateral de atacar con misiles, digamos, con bombas teledirigidas, instalaciones de enriquecimiento de uranio, que son subterráneas, y atacar viviendas, oficinas o lugares donde se encontraran en ese momento altos jefes de la Guardia Revolucionaria, digamos, del aparato de defensa y seguridad del Estado de Irán. Para hacerlo resumido. Aunque, bueno, lógicamente por la escalada hay una represalia iraní y ataque con misiles. Hay un sistema de el Estado de Israel tiene un sistema de seguridad de misiles antimisiles. Eso genera una barrera, digamos, pero igual algunos misiles pasaron y están cayendo. Y sobre la capital del Estado de Israel hay un último ataque que pegó sobre un hospital, que tuvo una gran cobertura mediática. Ese ataque, es cierto, el ataque a un hospital es un crimen de guerra. Vamos a recordar que en Gaza se siguen bombardeando todos los días hospitales. Uh-huh. O sea que, veamos, crímenes de guerra en Gaza los viene cometiendo el Estado de Israel desde antes, pero digamos, en este año y pico, sí. Bombardear hospitales es de lo más común que hay. No solo hospitales. Digamos, hay una diferencia en muchos medios en el equilibrio de la cobertura.
informativa. La excusa inicial es que Irán estaría en sus laboratorios haciendo procedimientos para enriquecer uranio para uso militar no civil. Esto es una larga discusión, producto de largas confrontaciones y negociaciones, particularmente entre Irán y los Estados Unidos, sobre su programa de energía nuclear. Voy a hacer una salvedad. La Argentina, que tiene la tecnología de enriquecimiento de uranio, no solo tiene la tecnología de enriquecimiento de uranio, sino que puede fabricar reactores por desarrollos científicos hechos por el Estado argentino, puede fabricarlos y puede venderlos. La Argentina firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, por lo tanto se comprometió a no enriquecer uranio para hacer armas nucleares. Es decir, nosotros tenemos básicamente la tecnología para desarrollar armas nucleares. Firmamos un tratado para no hacerlo. El tratado lo han firmado muchos países, no aquellos que poseen armas nucleares declaradas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, la India, Pakistán y no oficialmente el Estado de Israel. ¿Por qué señalo esto? Porque, bueno, había un acuerdo Estados Unidos-Irán en donde Irán se comprometía a no avanzar en el desarrollo de enriquecimiento de uranio para armas nucleares. Ese acuerdo fue desconocido por Donald Trump. Ahora, también en su primer mandato, pero digamos, Donald Trump. Ahora otra vez, sí. Ahora otra vez, digamos, es un acuerdo firmado por Obama, por Barack Obama. Estado de Israel ataca a Irán ahora. Aparentemente, aparentemente no. Lo que dijo Donald Trump era que no estaba notificado. Primero, después amenazó. Y amenazó, sí, fue una amenaza porque dijo, pidió la rendición incondicional del Estado iraní y le pidió a los habitantes de la capital de Irán que se vayan de la ciudad por una represalia que iba a haber, y ahora se va a tomar 2 semanas para decidir qué va a hacer, si directamente Estados Unidos va a atacar a Irán o no. Uh-huh. 2 cuestiones. Hay una entrevista, recorte de una entrevista a John Bolton, un ex asesor de seguridad de Donald Trump durante su primer gobierno, hecha por la televisión alemana, en donde no habla muy bien de la lucidez y de la capacidad de analizar escenarios políticos de Donald Trump. Y por otro lado también hay una pelea interna dentro del MAGA, del movimiento que apoya a Donald Trump, entre los sectores que no quieren involucrarse en una guerra en Medio Oriente y los sectores que sí. De hecho, esa interna se reflejó en una entrevista que le hizo este comunicador, la estrella de la Fox. ¿Cuál de todos? Tucker Carlson le hizo a Ted Cruz. Ted Cruz es un senador, sí. Ted Cruz, ultra derecha, sí. No me recuerdo si es de Arizona o de Texas. O sea, ambos son republicanos y del MAGA, pero sí, Ted Cruz es uno de los más conocidos, más intensos, más conservadores, bueno, ultraderecha. Entonces Tucker Carlson lo entrevistó y lo relajó porque le empezó a preguntar sobre Irán, a ver qué sabía de Irán, y creo que no había leído ni siquiera el resumen de Wikipedia. No solo de Irán, perdón. En un momento Ted Cruz dice: yo soy intensamente anticomunista. Por ejemplo, a mi papá lo mató Batista, que es comunista. Bueno, no tiene algún problema. Sobre historia de Cuba. O sea, ¿qué tengo que decir? Sí. Y me estoy recuperando de esa frase. Sí, yo estuve igual.
Pero sí, el punto es que lo que se analizó es que efectivamente Trump parece no tener mucha lucidez en general, pero particularmente para analizar estos sucesos internacionales y eso, que hay una interna muy fuerte dentro en vamos a participar o no, porque tiene consecuencias obviamente muy graves. Y hay un debate que ahí lo planteaban como una cuestión que el grupo que se opone es un grupo... ese grupo que dice, bueno, tenemos que ocupar, digamos, en la tradición aislacionista, si se quiere, de Estados Unidos, tenemos que ocuparnos de los Estados Unidos y no meternos en un quilombo que no... Si lo podemos solucionar políticamente, ¿para qué lo vamos a resolver de otra manera? Para hacerla corta. Y muy resumido, respecto de lo que está pasando en términos geopolíticos, el régimen iraní, digamos. Hay una apuesta dicha por Netanyahu. La apuesta real es a desestabilizar el régimen iraní. A generar no a generar conflicto interno. Ahí evidentemente hay una lectura política. Ha habido durante los últimos años movilizaciones muy intensas contra no solo contra el gobierno, contra el régimen iraní. Está... hay una resistencia muy fuerte al régimen del interior, y expresada fundamentalmente por el movimiento de mujeres, pero no solo. Yo no soy iranólogo, pero digamos conozco un poco de la historia de Irán. El régimen es producto de una revolución contra el Shah, Reza Pahlavi, que a su vez, digamos, un monarca pro-occidental que llegó al gobierno en los años 50, su familia y él mismo a través de un golpe de Estado contra un gobierno, digamos, democrático nacionalista, el de Mossadegh, que dispuso que Irán iba a usar su petróleo como se le cantara y no como se le cantaba a Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética o quien fuera. El resultado fue un golpe auspiciado por la CIA, obviamente, el régimen del Shah. En un momento, digamos, el régimen del Shah era un régimen dictatorial, hablaba por Occidente, en un momento hay un levantamiento popular y después una disputa entre distintas facciones islámicas, el Partido Comunista, Socialdemócrata, triunfa un sector, que es el sector hoy que implantó este régimen. Este régimen está en crisis. Eso lo lee el Estado de Israel y lo que pretende, digamos, es, bueno, que salte todo, a lo posible una guerra civil, y se desactiva. No el plan nuclear, sino se desactiva un rival geopolítico. Pero de hecho sí existe, digamos, a ver. El régimen de Netanyahu es ultraconservador, de ultraderecha, antidemocrático dentro del Estado de Israel y genocida. El régimen iraní está comprobadísimo que viola masivamente los derechos humanos, está comprobadísimo que es desde mi perspectiva, me lo pueden discutir, es una especie de corset para una sociedad de 100 millones de habitantes que no por casualidad tiene de los mejores directores de cine y directores de cine del mundo. Y digo, cuando un país tiene una industria cinematográfica y talento, significa que tiene estratos intelectuales, clase media, clase trabajadora, una estructura social compleja para el cual regímenes cerrados, religiosos o no, son un corset. Lo estoy diciendo así para que no me digan, digamos, si hablo de desarrollo de la fuerza de las relaciones de producción, fuerza productiva, etcétera, van a decir, tenés un análisis XXX. Y bueno, sí, ese análisis no es errado. Ese análisis es básicamente correcto. Y no hace falta adherir para reconocer que cierta, digamos, metodología de análisis, digamos. Entonces, digamos, deben tener gente en el campo, gentes en el campo que están, yo no, el Mossad sí, que están transmitiendo información, la CIA también. Entonces, bueno, la apuesta es a desestabilizar, no sé si lo consigan o no, es la jugada a sacar a un actor. El principal eje geopolítico
que estorba el desarrollo del Estado de Israel como un portaaviones de los Estados Unidos en la zona, como un agente gendarme en la zona, para garantizar que, y ahora vamos al tema, quiero terminar, que se juega en todo esto lo mismo que se jugaba cuando el Imperio Británico reordenó el Medio Oriente, lo que los europeos, lo que nosotros, siguiendo la terminología europea, digamos, llamamos Medio Oriente, a fines del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, que buscaba el Imperio Británico, con su intervención en esa zona, controlar el petróleo. Esto es lo mismo, lo que está en juego aquí no es la democracia, los derechos humanos, ni etcétera, lo único que está en juego para Occidente aquí es controlar el petróleo. Vamos escuchando temas musicales y después vamos a hacer agenda. Tan indispensable como el pan. Arte. En cortinas de humo. Bueno, aquí ya está la gente de Unimundo. Están preparando para entrar, te quedan 7 minutos de programa. Lo que queremos contarles es que, por ejemplo, en un rato 15:30, Plaza Rocha, 7:60, va a haber música, gratis, esto es gratis. Esto es gratis, ahora hay un poquito de solcito, estoy viendo, así que se puede bancar bien. Van a estar tocando Kalahari Red, entre tiempos, va a estar cantando con su grupo La Negra Bugiani y 1915. Y a ver, ¿qué más? Estoy buscando... mira. Ahora 15:30, Picado Fino y Monos en la Luna, a la gorra, en el playón de la estación provincial, Mediano Quinto, en 1771. Esto es gratis también. Si andan cerca se pueden mover. Estoy viendo a ver qué más puede haber. En el mismo paseo de compras Mediano Quinto, o sea, y 71 y 18, 16:30, Cometas Cachorro, que hacen rock. Y en otra parte, Fernanda de Francesco, que hace folclore. Y estoy mirando a ver, bueno, eso es gratis. Ahora a la tarde, con solcito. Y hay en Fulana, que es un centro cultural que está en calle 8, casi esquina 56, pero más tarde, 20:30, 21, también a la gorra, y hay exposición de pinturas y música en vivo. Bueno, Fulanas ahí también, y estoy queriendo ver también qué otra cosa hay que pueda hacer a la gorra. Y ciclo de cantautoras a la gorra, se me corrió a la gorra en Marimacha Club, a las 21, diagonal 78, 5 y 6. Esto también es a la gorra. ¿Y qué más? Estoy buscando todas las opciones. Mira, No Borderland, hablando de Medio Oriente, ninguna otra tierra. No Borderland, documental. Sí, que ganó premio, que ganó el premio Oscar. Sí. Precisamente sobre Palestina. Uh-huh. Lo proyectan a las 9 de la noche, a las 4 de la tarde, en un rato. Hoy a las 4 de la tarde en la Biblioteca Carlos Cajade, calle 9, número 948. Proyección gratuita, dura 96 minutos y después seguramente se abre el debate. Ninguna otra tierra, No Borderland. Ahora en un rato, y acá cerca en el centro.
Y en calle 4 de la tarde, calle 9, número 984. Y nos quedan 3 minutos, o sea, hay un tema musical y ya viene la gente de Unimundo, o sea que lo que tenemos es que bueno, despedirnos hasta el sábado que viene a las 13:30 y dejarlos con Unimundo y dejarlos con creo que tenemos el último tema musical.